día de hoy. Hablaremos un poco de las generalidades de Modbus RTU, la topología de red, acerca sobre la trama de datos, las funciones, y haremos una introducción y manejo de Modbus público. Bien, permítanme un momento, por favor. Voy a encender el variador para tenerlo listo. Listo. Muy bien, comencemos. Como ustedes ya recordarán, en la primera sesión han hablado sobre el modelo OSI, han entendido lo que es la capa física, la capa de enlace de datos, de red, de reporte, sesión, presentación y aplicación. En este caso vamos a hacer una referencia más que todo también a la capa física, enlace de datos y la aplicación, que son las capas que comprende el protocolo Modbus RTU basado en este modelo. Por ejemplo, ¿qué cables utiliza en este caso una comunicación serial para ser implementado con Modbus RTU? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué tipo de cables y terminales deberíamos usar? En terminales o el protocolo físico de transmisión, ¿cuál sería? Ok, sí, puede ser patentado. Y dentro de los protocolos de la capa física, ¿cuál sería? Uno de ellos podría ser RS232. ¿Y el otro cuál sería? RS485, correcto. Sin embargo, en la parte de los modelos de PowerFlex utilizan terminales DSI que siguen siendo RS485, el protocolo sigue siendo RS485, sin embargo, el terminal utiliza un RJ45, pero solo utilizamos 2 pines. Hablaremos de ello más adelante. Entonces, entendemos que un Modbus RTU es un protocolo de comunicación serial. La pregunta es, ¿cómo hacen el enlace de datos? Por ejemplo, en el caso de nuestras casas utilizamos IPs. ¿Y qué hace la aplicación? Es lo que entenderemos el día de hoy. Veamos una pequeña generalidad acerca de Modbus RTU. Verán, una de las personas que trabajaron en el proyecto para la creación de este protocolo fue Tim Morley, al cual fue acuñado como el padre del PLC. Utilizaron en este caso la marca Modicon fue vendida, hoy en día que se llama Schneider. Prácticamente Modicon fue la encargada de hacer el protocolo, que hoy en día es bastante usado, y fue posteriormente abierto a todo público el estándar para poder desarrollar los productos que utilicen este protocolo. Y es así, de esa forma, poder interactuar productos de distintas marcas dentro de nuestras aplicaciones automatizadas utilizando distintas marcas de PLC, dado que el protocolo ha sido estandarizado y liberado, por lo cual se entiende cómo funciona la transmisión de datos, se entiende cómo manejar el registro, lo cual nos permite hacer soluciones más complejas que puedan abordar todas las dificultades que tengamos o necesidades para nuestras aplicaciones. Hoy en día, la empresa que compró Modicon sería Schneider Electric. Si ustedes van a las páginas de Schneider, ustedes buscan lo que sería la documentación de Modbus, van a encontrar la información y va a tener la marca de Modicon. No es de extrañar, dado que fueron ellos los que hicieron el desarrollo del protocolo. Modbus es un protocolo de comunicación univales en los niveles 1, 2 y 7 del modelo OSI. Quiere decir que está comprendido en la capa física. Tenemos la capa física. ¿Qué protocolo podemos decir que se encuentra en la capa física, estimados? En base a lo que comenté en el chat. El tipo de transmisión es una transmisión serial. El protocolo que podemos utilizar, RS232 o RS485, es una gran mayoría en esta aplicación. Tenemos la capa de enlace de datos, en el cual basado en la arquitectura maestro-esclavo. En el caso de RTU, unidad Remote Terminal Unit, una unidad terminal remota, o puede ser cliente-servidor, que tiene sus equivalentes, el esclavo con server, el cliente con maestro, en el caso de Modbus TCP/IP. Este protocolo fue diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos, que prácticamente se le conoce con el nombre de PLC. Hoy en día Modicon le pertenece a Schneider, por lo cual
no es de extrañar que los PLCs de Schneider tengan inherentemente la capacidad de hacer comunicación mediante Modbus RTU o en todo caso TCP/IP. No fue hasta entonces el año 2004 donde fue liberado y es a partir de ese año donde ya los desarrolladores de productos integran este protocolo en distintas marcas. Hoy en día en transmisores de flujo de la marca Siemens o podemos encontrar controladores de ABB como lo hemos visto CM30 y Commander 350. Estos controladores generales o controladores globales de proceso nos permiten mediante la integración de una tarjeta de comunicación, a implementar el Modbus RTU, que es el protocolo para poder hacer una implementación serial. Sin embargo, es importante saber hasta cuántos nodos podemos conectar, cómo funciona el protocolo y qué conocimiento es necesario para poder hacer la implementación. Si nosotros somos integradores, entonces nos basta conocer cómo funciona de manera superficial lo que sería la trama de datos, pero entender muy bien cómo funcionan los registros, el rango de valores que esta toma y cuál es la diferencia poder hacer una escritura en valores discretos o en valores, en este caso, tipo entero, los cuales utilizaremos y vamos a interpretar directamente el día de hoy en manual de PowerFlex 40. Y vamos a hacer una analogía con la tabla guía de las funciones, las funciones de código que tienen modos RTU y los registros que están habilitados para poder hacer tanto la lectura-escritura de múltiples o registros individuales. Veamos esta pequeña arquitectura mostrada, donde tenemos múltiples PLCs con sus sensores y actuadores, y están utilizando el protocolo Modbus RTU. Tenemos un bus de campo entre RS485, tenemos múltiples maestros y esclavos. Tenemos un maestro, podríamos decir que por aquí estaría el maestro, por el gateway tenemos acá los esclavos, o podría ser que uno de estos PLC también sea un maestro y los demás esclavos, pero lo que sí podemos identificar que tenemos nodos. Tenemos nodos. A cada dispositivo va a recibir el nombre de nodo. Un nodo vendría a ser cualquier dispositivo que esté utilizando el protocolo Modbus RTU. Entonces, al tratarse de un nodo, que puede ser un PLC, un transmisor de flujo, un transmisor de nivel, de presión u otra que mida o capte alguna magnitud física y pueda transmitirla, o podría tratarse de PLC, podría tratarse de variadores de frecuencia, entre otros dispositivos como registradores. Cada uno de ellos tendría la denominación de nodo. Estimados participantes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca hasta este punto? Sí, estimado, escucho. Una consulta. Dice que un nodo puede ser un PLC, ¿verdad? Pero un nodo Correcto. no puede ser un dispositivo sensor, un actuador, ¿verdad? Un transmisor. Un transmisor puede ser un nodo. Sí, sí. Por ejemplo, los ProMag, por ejemplo, los transmisores de flujo de Siemens, los SIGMAG, los 4000, los 2000, esos tú les puedes integrar una tarjeta para utilizar Modbus RTU. Entonces, vas a encontrar transmisores que soporten eso. Inclusive los flujómetros Coriolis de la marca Rosemont, los flujómetros Coriolis de Rosemont normalmente tienen dos cuerpos y el cuerpo principal soporta RS485, es decir, que también aguanta Modbus. Y es el transmisor en sí mismo que se conecta con Modbus al cuerpo del transmisor Coriolis, y esa pantalla de transmisor lo que hace es retransmitirla con otro protocolo que sería HART. Ahí ya, está bien. Gracias. Sí. En sí, el nivel de sensores, recuerda que la semana pasada, esta semana, la primera sesión que vieron que a nivel de entradas y salidas manejamos con ASI o IO-Link en todo caso. ¿Sí? Si buscamos protocolos a nivel de entradas y salidas como son sensores como has mencionado, puedes encontrar los protocolos IO-Link o ASI. En la casa de IO-Link que pertenece a IFM, es una empresa muy buena y la ventaja de IO-Link que ha desarrollado las librerías para las marcas que más se utilizan en el mercado, como que sean Schneider, Allen-Bradley, Siemens, lo cual tiene un gran poder de integración para poder hacer nuestras soluciones automatizadas. Una consulta más, por favor. Sí, estimado, por supuesto. En la red industrial ASI, básicamente actúa a nivel de dispositivos de campo, sensores y actuadores.
¿Es Correcto. fácil integrar con otras marcas? Ok, es una muy buena pregunta. Más fácil es integrarlo con Siemens con los Step 7, pero lo que he visto que es más práctico de hacer la integración por experiencia son los IO-Link, porque ya las librerías, los GST, todos los archivos y los ejemplos está completamente documentado. Normalmente el ASI tenemos ya módulos ASI, que es prácticamente solo llamar por entradas y salidas, similar, y cada uno va a tener una dirección. No considero que sea difícil de integrarlo. Es más, con Siemens es muy fácil integrarlo con un Step 7. Está bien, gracias. Encantado, estimado. Aquí tenemos un gateway que vendría a ser una pasarela industrial y lo que hace prácticamente es hacer una interconexión de nuestro nivel de red o cédula. En nuestro nivel de red o cédula tenemos acá la interconexión de toda esta información porque va a existir una gran trama de datos proveniente de distintas direcciones, es decir, de nuestros nodos. Y estos nodos van a retransmitir, en este caso, Modbus RTU, lo convierte a TCP/IP. Entonces, en esta capa de transporte y enlace, tenemos una capa de transporte y una capa de red que podría ser IP. ¿Qué hace? Tenemos un IP para nuestro gateway y la IP de servidor y de esta forma podemos establecer la comunicación y enviar mediante el protocolo TCP/IP toda la trama de datos que han formado Modbus RTU. No es extraño mencionar que la transmisión de datos la velocidad de transmisión va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo a medida que subimos de nivel de la pirámide de automatización. Necesitamos que los sensores autores sean rápidos en no poder hacer el tiempo de transmisión de datos porque estamos teniendo aplicaciones en tiempo real. Sin embargo, replicar la información dentro, acumularla en un servidor en la base de datos y visualizarlo, ya sea en una sala de control o en todo caso en la parte de administrativa, va a haber una latencia mucho mayor a comparación de los que trabajan en tiempo real. Muy bien, podemos ya tener una inferencia que a nivel de célula o a nivel de la red de la fábrica, la velocidad de transmisión es menor a comparación de la velocidad de transmisión a nivel de campo. Por lo tanto, no es de extrañar la implementación de Modbus TCP/IP en algunas aplicaciones a nivel de cédula. Sin embargo, también se puede hacer implementaciones de control mediante Modbus TCP/IP. Por ejemplo, la siguiente sesión vamos a hacer Modbus TCP/IP utilizando el controlador Yokogawa que hemos manejado en control de procesos, YS1700. En cada sesión les voy a dar el enlace del mismo equipo que vamos a utilizar para hacer la interacción de lectura. ¿Les parece bien esa parte? Abrimos el manual ToolCal y empezamos a interpretarlo de cómo poder implementar. ¿Les parece bien ese ejemplo? Para hacerlo cada vez todas las segundas horas. Me comentan, estimados, por favor, a través del chat, si les parece bien el ejemplo. Sí, perfecto. ¿Qué me dicen los participantes restantes? ¿Sí? Veo solo un comentario. Me comentan los demás participantes si les parece bien. Utilizamos el manual del producto y vamos haciendo la implementación con nuestros simuladores. ¿Qué me dicen los participantes presentes? Por ejemplo, el participante Dani Centurión, Denis, José Cuaján o Sayu Palacios. ¿Estarían de acuerdo? Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Continuando, ya habíamos mencionado que Modbus RTU abarca el nivel de la capa física, donde va a comprender cuál es la banda, el ancho de banda de los cables, la velocidad de transmisión, los terminales que vamos a utilizar y el protocolo que utiliza para transmitir los datos. Es decir, la forma como transmite los datos puede ser por RS485 para RTU o RS232. La pregunta es, ¿cómo funciona el enlace de datos? El enlace de datos funciona mediante la asignación de direcciones de maestro y esclavo. Cabe resaltar que podemos dar direcciones desde el 0 hasta el 247. ¿De acuerdo? Se puede dar de 0 a 247 en la dirección. ¿Qué es lo que podemos asignar? Direcciones de maestro y esclavos. ¿Y cuál es el nivel de aplicación? Como recordaremos, a nivel de aplicación, el usuario tiene la capacidad de enviar comandos y ejecutar instrucciones para, en este caso, una interfaz de poder controlar o enviar información. ¿Qué estamos haciendo desde la capa aplicación? Nosotros evocamos un código de función y enviamos un dato o solicitamos leer un dato de determinados registros.
Imagínense que nosotros tenemos un gran file, ¿sí? Vamos a poner nuestras carpetas en Google Drive. Y tenemos múltiples carpetas. Y yo, por ejemplo, desde la aplicación de Modbus, yo lo que hago es llamo un código de función, vamos a decir 16, y solicito leer los registros A, B y C. Entonces, entre todas mis filas, buscan el registro A, B y C, y con el código 16 significa leer múltiples registros. Y leo los registros. Acá hay un valor de 10, acá hay un valor de 520, acá hay un valor de 7. Y yo estos registros, estos valores, yo los observo en el manual de fabricante. En el manual de fabricante yo interpreto qué significa esa información. Nosotros vamos a interpretar qué significa esa información, utilizando la etapa de aplicación. Una vez que se ejecute el comando, o tenemos que decir dónde va a estar dirigida esta información, a qué maestro o a qué esclavo tenemos que introducirle un número de nodo. Por ejemplo, el número del nodo puede ser 100, podría ser máximo 247, puede ser 1. ¿Cuál es en este caso la función que vamos a tener? El día de hoy vamos a tener nuestra PC o nuestra laptop, que va a tener la función de maestro, y vamos a conectarlo con un variador de frecuencia en el cual va a ser mi esclavo. Y en mi variador de frecuencia le voy a dar una dirección cualquiera para que tenga el nodo. Por ejemplo, el clásico nodo de valor 100. Por otro lado, tenemos lo que sería Modbus TCP/IP, que en su equivalente trabaja con cliente-servidor. En el caso de la capa de enlace, trabajamos con Ethernet. En el caso de Ethernet, es frecuente utilizar las direcciones MAC o DHCP. Y en el caso de la etapa física, también nos basamos en ISO para transmisión de datos por path trenzado. Y en Modbus TCP/IP utilizamos la capa física de Ethernet, enlace de datos por Ethernet, y la capa de red utilizamos TCP/IP, que es protocolo de Internet, utilizamos direcciones IP, y lo que sería Modbus TCP, que está basado en el protocolo de transmisión TCP. Y la aplicación sigue la misma. Entonces, aquí direcciones de esclavo y maestro ya no tiene sentido, sino basado en la misma dirección IP. Entonces, ya no hablamos de esclavos y maestros con Modbus TCP/IP, sino clientes y servidores. Y para poder diferenciarlos, utilizamos las direcciones MAC y las direcciones IP. Continuando con nuestra sesión, vamos a mencionar algunos puntos muy importantes. Podemos tener hasta 247 esclavos en un mismo bus, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos es aplicado que en RS485 superar los 32 nodos. Les explico, un bus de campo realmente podríamos tener hasta 32 dispositivos, y si quisiéramos ampliar, podríamos tener hasta 247. Pero el estándar que de cada bus de campo vamos a tener 32 dispositivos, sin utilizar un repetidor de RS485. Podemos hasta 32 nodos, incluyendo el maestro. Es decir, podemos tener un maestro y 31 esclavos, por ejemplo. Siempre que se dicen nodos, incluye maestros como esclavos. ¿Para qué se utilizan motos? Aquí tenemos un esquema de un PLC Control Logic que mediante el protocolo Ethernet IP se conecta a un PON-IO adapter. Y nuestro PON-IO adapter tiene un módulo que puede hacer la interacción mediante Modbus RTU utilizando RS485. Y aquí tenemos nuestro bus de campo de PowerFlex 40, son PowerFlex 40, y cada uno de ellos va a tener una dirección distinta. Por ejemplo, él puede tener la dirección 100, 101, 102 y 103. Hay que evitar los problemas de redundancia y no asignar la misma dirección en dos dispositivos distintos. Hay que tener siempre en cuenta esa parte. La pregunta es, ¿para qué utilizamos Modbus? Este sistema de comunicación se utiliza generalmente para transmitir señales. En pocas palabras, información. ¿De quién? De dispositivos de instrumentación. Pregunta, ¿de transmisores o sensores? Transmisores o sensores. ¿Qué dicen los participantes? Transmisores o sensores. Ya hablamos de dispositivos de instrumentación. ¿Transmisores o sensores? ¿Qué dicen en el chat? Un número 1 si dicen que es sensores, un número 2 si son transmisores.
Nuevamente, un número 1 en el chat si son sensores, un número 2 si dicen que son transmisores. Brevemente, por favor, pueden colocarlo en el chat de manera abierta o de manera privada, utilizando el chat de Zoom, por favor. Un número 1, si los dispositivos de instrumentación son sensores, o en todo caso, podría ser transmisor. Brevemente en el chat que comentan. Correcto, son transmisores. Y control, como los controladores que ya hemos utilizado, Commander 350, CM30, ambos del fabricante ABB. Estos dispositivos también soportan Modbus RT. También podríamos tratar con dispositivos lógicos programables, que son los famosos PLCs, o un sistema de recolección de datos, como en el caso de los sistemas SCADA, ya sea por Factory Total Site Edition, SCADA WinCC, Flexible, SCADA WinCC Unify, podemos tratar con WonderWorks InTouch, podemos tratar en todo caso también con lo que sería Mobico. ¿Qué aplicaciones destaca? Veamos. Entre sus aplicaciones destaca el uso de múltiples aplicaciones de cloud y maestra para monitorear, es decir, poder conocer el estado de alguna magnitud de interés en todo momento y programar dispositivos para comunicarse entre dispositivos inteligentes, sensores e instrumentos. También podemos utilizarlo para dispositivos cantos, PC y HMI. No es extraño que también tengamos HMI que puedan soportar Modbus RTU, pero más que todo registradores de proceso. Podemos tener dispositivos inteligentes, podemos tener variadores de frecuencia, transmisores, PLCs, podemos tener en todo caso módulos registradores, estimadores de energía. Cualquiera de ellos podría soportar fácilmente Modbus RTU, incluyendo los controladores universales de proceso. También es ideal la aplicación de RTU cuando se desean comunicaciones inalámbricas. En el caso, podemos tener un gateway que transforme Modbus RTU a TCP/IP y eso puede ir a un router y de esa forma poder transmitir los datos mediante también TCP/IP, pero utilizando una forma inalámbrica por Wi-Fi, por ejemplo. Pero es frecuente que lo que tengamos, el tipo de red va a ser muy distinta a la que tenemos en casa, que es una red wireless LAN, mientras que probablemente en entornos muy grandes industriales podemos tener redes WAN. Estimados, permítame un minuto de su tiempo, por favor. Voy a resolver un problema técnico. Permítame un minuto de su tiempo, por favor. ¿Me escuchan? ¿Se sigue viendo bien la pantalla? ¿Me confirman brevemente, por favor? Sí, se puede ver. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la explicación. Veamos sobre la topología Modbus. Tal como dice Modbus, es un bus de campo. Al tener un bus de campo, podemos segmentarlo, representarlo de la siguiente forma. Vamos a tener un cable principal o la vértebra, y a través de esta vértebra vamos a sacar múltiples nodos. Cada nodo podemos tener en un bus de campo hasta un máximo de 32 dispositivos conectados. En caso de que queramos implementar hasta 247 dispositivos, incluyendo los maestros como esclavos, debemos utilizar un repetidor RS485. La máxima longitud de este cable principal es de 700 metros. Por otro lado, la longitud de cada intersección con el nodo, la longitud del nodo del cable principal, tiene una longitud máxima de 1 metro. Esta es una de las formas o arquitecturas que tenemos. Es lo más idealizado. Sin embargo, podemos tener conectados de manera serial. Entonces, nuestros dispositivos se encontrarían de la siguiente forma. De una manera serial podríamos tener lo siguiente, que tengamos acá el dispositivo A, B, C y D, entonces la distancia prácticamente es mínima y la longitud entre ellos, en cada uno, que se va a ir sumando, tiene que ser máximo 700 metros, ¿de acuerdo? ¿Esta parte hay alguna pregunta? Una consulta, por favor. Sí. En las derivaciones, ¿qué tipo de conector se utiliza en las derivaciones del cable principal? ¿Del cable principal? Sí, en esas derivaciones. Normalmente utilizan los terminales como los que tienen Profibus. Y los terminales de Profibus tienen aquí lo que sería un hembra y un macho en dos extremos. Podrías tener ese tipo de aplicación para poder hacer la integración o en todo caso, si fuese PowerFlex,
no utilizaría netamente este tipo de arquitectura, sería similar, pero prácticamente estos bloques verdes se encontrarían dentro de las intercepciones. ¿Y qué tipo de conector utilizaríamos, dado que son puertos RJ45? Voy a hacer un pequeño adelanto. Utilizarías estos terminales, que son conversores, lo único que hace prácticamente tomar dos hilos del RJ45 y se cablea de la siguiente forma. Entonces ya todo el cable principal es la suma de pequeños tramos. En el caso de los variadores PowerFlex 40 o 525. ¿Me comentas si está bien? Bueno, gracias. Gracias. Encantado. Encantado. Vamos a regresar. Muy bien. Hasta este punto sabemos que hay 32 nodos máximo. Si queremos implementar más de 32, tenemos un tema máximo de 147. Pregunta, ¿cuál es la dirección máxima que podemos dar en Modbus RTU? La dirección máxima del nodo, ¿cuál sería la máxima? 255, 232 o 247. Si nosotros vemos, en la dirección tiene un tamaño de 8 bits, sería 2 a la 8, menos 1 sería 255. Sin embargo, para el protocolo, el número máximo dispositivo es 247, correcto. ¿Cómo funciona la trama de datos? Bueno, puede tener un bit de start, tenemos una dirección, ¿sí? Tenemos el address, que es la dirección del nodo, que podemos tener de 1 a 247. El código de función, tenemos funciones si queremos leer o escribir datos, un solo dato, múltiples datos, datos discretos, o holding register, que es para valores analógicos prácticamente. Tenemos que para cada dato tenemos un tamaño de 8 bits. En la implementación de un PLC, la información se representa en una palabra o en un Word. Tanto en Siemens o Allen Bradley y Schneider trabajamos con palabras. Y cada palabra tiene 2 bytes, que sería 16 bits. Cada palabra tiene 16 bits, que sería 2 bytes. Un Word o una palabra, 16 bits compuesto por 2 bytes. Es recurrente cuando hagamos una implementación en PLC utilizar palabras y no bytes. Ok, tenemos una trama de n datos que tiene un tamaño de 1 byte. Tenemos nuestro CRC check, que es para contrastar que la información esté funcional. Realmente nosotros en integración no hacemos uso de esta parte de la trama. Para hacer la integración nos basta saber la dirección del nodo, la función y qué datos estamos solicitando. Que esto los obtenemos mediante el manual de fabricante. Entendamos qué es la dirección. La dirección o el address hace referencia a la dirección de la estación o el nodo, que puedan hacer prácticamente nuestros variadores, PLC, Modbus, podemos tener los transmisores de distintas magnitudes y distintos fabricantes. Las funciones también que tiene 8 bits, que sería un byte, introducimos el código de función que puede ser la lectura del registro de bobinas, de retención, podemos leer valores discretos, analógicos, o solicitar hacer una escritura sobre ellos. Dentro de los datos vamos a tener n por 8 bits, que son los datos más la longitud que se rellenará dependiendo del tipo de mensaje. Los mensajes se definen en base a la función de Modbus. Eso vamos a verlo a continuación, la función de Modbus. Sin embargo, y finalmente el CRC, que es 2 bytes, que vendría a ser una palabra, que es la verificación de redundancia cíclica. Cabe mencionar que para poder hacer integrar Modbus, la comunicación tiene que permanecer constante. Si se pierde la comunicación con uno de los nodos, la ventaja es que no afectará el resto de comunicación de los demás. Muy bien. La dirección, nuevamente, es la dirección del dispositivo. Por defecto, la mayoría de variadores de Allen Bradley vienen con 100. Y la función de código, nosotros tenemos que verificar qué funciones de código soporta el producto.
No todos los productos soportan todos los códigos, solo vamos a utilizar algunos de ellos. Saber qué datos vamos a utilizar o estamos solicitando para leer o escribir, tenemos que leer, en este caso, el manual de fabricante para saber qué integración vamos a hacer. Y finalmente, la verificación del error, que podríamos tener un formato de bit de paridad para poder hacer la contrastación de que los datos han llegado adecuadamente y no hubo ninguna pérdida de información de por medio. ¿Qué son las cosas más importantes para poder integrar el protocolo Modbus RTU? Los datos más importantes es, uno, definir el formato de transmisión de datos, definir la velocidad de transmisión de datos, definir también las direcciones o los nodos. Y sobre todo, el tiempo de pérdida de la conexión. Como estamos en lo que es redes, ustedes han visto la semana pasada que es un sistema determinista. Es decir, nosotros ponemos un límite de tiempo en el cual se dice que si no tenemos respuesta en un tiempo mayor o igual al configurado, se asigna como pérdida de conexión. Veamos el formato de datos. Antes de utilizar simuladores como Modbus, Pool, variadores de frecuencia, como en el caso tendremos la línea de PowerFlex, controladores lógicos programables que podrían ser los S7200, un Compact Logic, un Control Logic, un Micro Logic. Podemos tener los PLCs de Schneider, los M221, o dispositivos industriales como controladores universales de proceso, registradores de proceso, o también podemos tratar de hablar de los transmisores. Que soporten este protocolo Modbus RTU, es necesario establecer el modo de transmisión, los bits de datos, la paridad y los bits de paro. Entonces, todos estos datos conforman el formato de transmisión. El formato de transmisión que vamos a encontrar en todos los manuales son los siguientes. RTU/8E1 o 1, N2, N1. ¿Cuál es el más usado realmente? El más usado tenemos el de aquí. Por defecto, los dispositivos utilizan este formato. Si nosotros deseamos utilizar paridad, entonces solo lo integramos. ¿Cómo se lee este tipo de formato? Se lee que tiene 8 bits de datos, cada dato está formado por un byte. La N significa que no hay paridad, o de odd parity, y el que estamos incluyendo la paridad. Este es omitir paridad, en este caso permite la paridad, y el último bit representa cuántos bits de stop tiene. Siempre se va a tener un bit de start, está conformado, pero el último define cuántos bits de stop va a tener. Cabe mencionar que para implementar, supongamos que estamos yendo a un servicio para hacer la parte de comisionamiento y vemos que se nos ha pedido utilizar este formato de transmisión. Entonces tenemos que contrastar que todos los equipos que estén en el bus de campo utilicen el mismo formato de transmisión. Basta uno que esté con RTU-N1 y otro que esté con un formato totalmente distinto, va a haber conflicto y no va a haber comunicación entre los dispositivos. Nuevamente, es importante que definan el mismo formato de transmisión para todos los equipos que estén implementados. Muy bien, hasta este punto hemos entendido cuál es la longitud máxima del cable principal, que son 700 metros. Se permite integrar hasta 32 nodos en un bus de campo. En caso de que se quiera implementar una mayor cantidad, utilizamos lo que serían repetidores RS485 para integrar hasta máximo 247 nodos. Hemos también entendido que el número máximo de dirección es 247. También hemos verificado que Modbus RTU está en las 3 capas de OFF. En la capa 1, que es la capa física, en la capa 2 de enlace de datos, que está basado en maestro-esclavo. Por otro lado, la capa 1, la capa física, comprendemos RS485 o 232. Y finalmente, la capa de aplicación, que está basada en funciones y manejo de registro. Muy bien, estimados, hasta este punto ya tenemos un concepto claro de lo que vamos a implementar el día de hoy. Ahora tenemos que confirmar cuáles son los códigos, o mejor dicho, las funciones de Modbus más utilizadas.
En las funciones de modos más utilizadas, vamos a utilizar en formato decimal. Tenemos del 1 al 16. Sin embargo, no todas las funciones pueden tener un determinado producto. Normalmente un producto puede soportar 3 o 4 funciones. Por ejemplo, el que siempre es usado es el registro número, el código número 16, donde nos permite escribir múltiples registros. Es decir, vamos a tener un rango de registros, vamos a suponer desde el valor A hasta el valor B, y dentro de todos estos registros nosotros podemos escribir datos si hemos seleccionado la función 16. Igual, tenemos la misma forma para leer registros con la función 3, mientras que la función 16 nos permite escribir. La pregunta es, ¿qué significa holding register? Si ustedes pueden ver, cualquiera de las funciones de 3, 4, 6 o 16, se asigna un tamaño de 16 bits, que vendría a ser un Word, y probablemente en su PLC, el formato de dato, es un dato tipo entero, porque tiene un Word o también un tamaño equivalente de 16 bits. Utilizamos estas opciones, el bit 4 si queremos leer un registro de entrada, el 6 si queremos escribir un único registro, queremos escribirle un valor. ¿Para qué se utiliza el holding? Los holding register hacen mención a los valores analógicos. Realmente son valores enteros, entonces tienen que entender, por ejemplo, que en el caso de PowerFlex 40, por ejemplo, 30 Hz equivale a escribir 300. ¿Por qué? Porque tiene un punto decimal. Entonces, si apareciera 305, quiere decir que el variador tiene una frecuencia actual de 30.5 Hz. De esa forma, utilizamos los holding registers. Mientras lo que son coils, discrete inputs, single coils, solo que esté con coils hace referencia a valores discretos. Y como pueden ver, el acceso es con un solo bit. Es a nivel de un solo bit. Y de esta forma, ustedes pueden tanto escribir como leer bits. Sin embargo, leer bits no es tan práctico que digamos, entonces es mejor tener una trama de bits en un Word, en el caso de 16 bits, donde podemos leer múltiples parámetros de los variadores, por ejemplo, y poder escribir sobre el registro algún comando que puede ejecutar el paro, la puesta en marcha, la dirección, la limpieza de fallas, o también escribir la referencia en este caso. Estimados todos, coils, ¿para qué valores puedo utilizarlo? ¿Valores discretos o valores analógicos? La función de coils, valores discretos, valores analógicos. Correcto. Si yo quisiera, supongamos que estoy en mi variador, voy a escribir, quiero escribir en la tabla de comandos, que es para poner puesta en marcha, parada, y quiero escribir también en el registro donde se encuentra la referencia en Hertz. Quiero escribir en dos registros. ¿Qué función podría utilizar? ¿6 o 16? Si quiero escribir en varios registros, ¿utilizaría la función 6 o 16? 16, correcto. Si quiero leer, por ejemplo, el valor de la corriente actual, podría utilizar la función 3 o 6. La corriente actual que tiene el variador. Utilizaría la función 3 o 6. Correcto, muy bien. Ahora la pregunta es, estos códigos que yo veo, ¿a qué registros va? ¿No? Hoy hemos hablado hasta el momento de las funciones, hemos entendido la trama, no, muy bien, pero ¿qué son registros? Aquí les tengo una tabla donde ustedes pueden definir cuál es el rango de registro que tenemos acorde a la función. Céntrense más que todos en las funciones que les voy a mostrar acá. Céntrense más en estas funciones, ¿de acuerdo? La función 3, un Word tenemos de 40.001 hasta 50.000.
para función 4 desde 30.001 hasta 40.000. Y se repite para el 666 desde el 40.001 hasta el 50.000. Estas son las direcciones de PLC. Cuando nosotros nos vemos un registro en el manual, puede decir, profe, ahí dice 8.123. ¿Cuál sería la dirección real del registro? La dirección real del registro sería ese valor más 40.001. Profe, no le creo absolutamente nada. No te preocupes, por favor, les invito a los presentes a tomar un screenshot de lo que voy a exponer, por favor. Tomen un screenshot, por favor, de esto. Me confirma con un número 1 en el chat. Es para la dinámica que vamos a hacer, por favor. Tomen un screenshot y comenten un número 1 en el chat para saber que ya le tomaron un screenshot. ¿Sí? Brevemente, por favor, un screenshot antes de proceder. Por favor, les invito a tomar un screenshot. Perfecto. ¿Sí? Todos los demás participantes presentes comentan un número 1 si le han tomado un screenshot. Es para hacer la dinámica bastante afable para ustedes. Perfecto. ¿Sí? Ok. Continuamos. Voy a verificar si está grabando. Sí. Ok. Acá hay otra forma de interpretarlo. Por ejemplo, de las direcciones para COI o Register Numbers, los COIs o los números de registro, de 1 a 9.999, podemos leer y escribir valores discretos. De 10.001 a 19.999 podemos leer entradas discretas. ¿Sí? Switch, de acá bobinas, pilotos, para estos registros. Profe, si yo veo estos registros y estoy buscando una entrada digital de un variador, o estoy buscando un relé, pueden manipular un relé de un variador o de un PLC que soporta Modbus RTU, ¿ok? Si voy a leer valores discretos, probablemente el registro esté de 10.001 a 19.999. Si quiero leer, escribir, en todo caso, salidas discretas que tenga un PLC que utiliza Modbus RTU, probablemente el registro esté entre 1 y 9.999. Profesor, valores analógicos como la referencia de un variador de 30. Si quiero leerlo nada más, leerlo, de 30.001 hasta 30.999. Y si quiero, en este caso, escribir sobre ellos, desde 40.001 hasta 40.999. Profesor, ¿cuáles son las direcciones más usadas de escritura? Estas de acá. Estas son las más usadas. Estas son las más usadas, incluyendo para leerlo. La gran mayoría de fabricantes utilizan estas direcciones. ¿Sí? Más van a encontrar estas direcciones en sus aplicaciones. De 40.001 a 40.000 hasta 40.999. Esto es lo que vamos a leer. ¿Por qué, profesor? Porque la palabra de comando tiene múltiples bits y cada bit representa una distinta acción. Profe, no entiendo, lo vamos a ver a continuación utilizando el manual de fabricante. Sí, nuevamente recuerden de 40.001 hasta 40.999. Recuerden ese rango, por favor. Muy bien, antes que nada quiero preguntarles cuál sería el rango. Si yo quisiera escribir, mejor dicho, quisiera leer la tensión en los terminales de nuestro variador. Quiero leer la tensión actual que tiene el motor conectado a mi variador. Quiero leer la tensión actual. ¿Qué función utilizaría? Si quiero leer, ya sé, queremos leer el voltaje, la corriente, la intensidad de corriente, y queremos saber cuál es la velocidad en Hertz actualmente del variador. ¿Cuál es la frecuencia actual del variador? La intensidad de corriente y también el voltaje. El voltaje AC. Les pregunto, quiero leer los tres parámetros al mismo. Quiero leer los tres registros. ¿Qué función utilizaría? Quiero leer tres registros. El de la intensidad de corriente, el voltaje y la frecuencia. ¿Qué función utilizaría? Coloquen en el chat qué función utilizaría. A ver, aquí les muestro la tabla. ¿Qué función utilizarían ustedes? Quiero leer la intensidad de corriente, la tensión AC
y la referencia actual del variador. ¿Qué función de Modbus utilizarían ustedes? De las que ven en la tabla, ¿qué función utilizarían? La función 1, 2, 15, 6 o 16. Ok, podría ser la función 23. Muy bien, sí, podría ser la función 23. Y si quiere escribir sobre los tres, si quiere escribir, por ejemplo, en la referencia, quiere escribirle un valor de frecuencia, ¿qué registro podría usar? Hay dos posibilidades. ¿Qué registros podría utilizar para escribir la referencia? La referencia es la frecuencia. Correcto, 6 y 16. En read contact sería para valores ceros o 1. Al recordar esa parte, ceros o 1. Muy bien, continuamos. Hagamos una introducción a estos variadores, los variadores PowerFlex 40 y 525. Los PowerFlex 525 o 523 ya tienen integrado lo que sería un terminal para Ethernet y un terminal DSI que es utilizado para RS485. Recordar que los equipos solo pueden ejecutar un protocolo de comunicación al mismo tiempo. Es decir, va a depender de la configuración que realicemos para poder implementar lo que sería Modbus RTU o, en todo caso, Ethernet IP. En su contraparte, PowerFlex 40 solo tiene un terminal de DSI, es decir, solo está diseñado para poder hacer el RS485 por defecto. Sin embargo, podemos integrar la capacidad de integrar otros protocolos integrando tarjetas de comunicación. En estas tarjetas de comunicación contamos con el protocolo DeviceNet, ControlNet, Ethernet IP y Profibus DP. En este caso, Allen Bradley tiene esa serie de tarjetas de comunicación que pueden ser insertadas en los variadores para integrar otro protocolo para nuestra solución automatizada. Esta es la ventaja de estos variadores. Muy bien, estimados, antes de continuar la sesión, vamos a buscar el manual PowerFlex 40, manual. Vamos al que tiene 160 páginas. Ok, les voy a compartir el manual por el chat de Zoom. Por favor, me confirman si pueden acceder a este manual. Me confirman, por favor, si pueden acceder a este manual. Brevemente en el chat con un número 1, si pueden acceder al manual. Sí, por favor, brevemente en el chat me confirman si pueden acceder al manual. Perfecto. Muy bien. Y eso a las 9 de la noche. Vamos a tomar un pequeño break de 7 minutos y después de los 7 minutos retomamos la sesión. Por favor, antes de que vayan a su receso, denle clic donde dice apéndice C, le damos un clic a RS485. ¿Sí? Le damos clic a este texto y nos va a redirigir a la página de apéndice C. ¿De acuerdo? Denle un clic y quédense allí, por favor. Retomamos en 7 minutos. Decimos, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Estimados, ¿se escucha bien? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. Muy bien. Vamos a la página 125, por favor. ¿Dónde está el manual de PowerFlex 40? Como pueden ver, el terminal DSI hace referencia a RS485, el cual se puede utilizar para protocolo Modbus RTU.
Como podemos ver, esto sería nuestro cable principal y la longitud máxima de nuestro cable va a ser de 700 metros. Nos recomiendan, en este caso, colocar resistencias de precisión de 120 ohmios entre los terminales de transmisión positiva y negativa. Se nos recomienda eso y aparte tener nuestro cable, en este caso nuestro shield o nuestro caparazón o chaqueta. Esta chaqueta también tiene que estar interconectada en cada uno y lo que vamos a utilizar van a ser puertos RJ45. Sin embargo, estamos trabajando con el protocolo RS485. Utilizando terminales RJ45, utilizamos el protocolo RS485. El conexionado ejemplo que tenemos aquí, vemos el puenteo de las tierras con las chaquetas y vemos para intercomunicar dos variadores, Power 40, vamos a sacar el terminal positivo con positivo, negativo con negativo y sacamos en paralelo otra línea sucesivamente para ir formando nuestro bus de campo. Estos son los terminales que tenemos en nuestro Power 40. Continuamos, lo único que estamos utilizando son los pines 4 y 5 de los terminales RJ45. Veamos nuestra diapositiva. Tenemos aquí nuestra presentación del cableado DSI RS485 utilizando puertos RJ45. De nuestros 8 pines que contamos, utilizamos en este caso el pin número 4 y 5. El pin 4 y 5 es el blanco y el blanco es blanco con azul y el azul. Donde hace D1, que es el terminal positivo de transmisión, D0 el terminal negativo de transmisión, o también denominados A más y B menos. Claramente el manual nos dice sobre estos pines para transmitir, son los 4 y 5 de un terminal RJ45, y estamos utilizando las prácticas de RS485. Lo máximo que se puede conectar es 32 nodos para cada red y amplificar a lo mucho lo que sería con un amplificador RS485 podemos tener hasta 247. Muy bien, tenemos nuestros terminales y lo que nos interesa es la configuración de nuestro variador, ¿correcto? Nos interesa muchísimo la configuración de nuestro variador. Ok, para poder configurar el variador tenemos que acceder a los parámetros 46, 38 y 103. ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene experiencia configurando variadores PowerFlex? Si tienen experiencia, por favor, coloquen un número 3. Si nunca lo han configurado, por favor, colocar un número 4 en el chat. Brevemente, por favor. Un número 3 si tienen experiencia, un número 4 si es la primera vez que van a configurar un variador PowerFlex. Puede haber sido 525 o el 40, no habría ningún problema. ¿Me comentan, por favor? Brevemente en el chat. Lo pueden hacer de manera privada si gustan. Segundo, ok. Permítanme un minuto, voy a hacer algo bastante práctico. Voy a unirme utilizando mi celular para que puedan ver el proceso de configuración. ¿De acuerdo? Primero me voy a enviar un momento de invitación. Permítanme un momento. Ok. Ya lo estoy viendo. Voy a ir a la parte de participantes. Copy the invitation. Un momento, por favor. No se vayan. Listo, ya está. Ok. Primero les voy a enseñar a leer el manual, ¿de acuerdo? Sí, vamos a primero aprender a leer el manual, ¿vale? Ok, volvemos y tenemos que hacer una configuración y tenemos que saber qué funciones de Modbus soporta nuestro variador, ¿de acuerdo? Nuestro variador en el manual nos indica que soporta en la función 3, read holding register, la función 6, de escribir un solo registro, y la función 16, que es para escribir múltiples registros. El read holding nos permite leer realmente varios registros, sinceramente.
Pero para poder escribirlos, múltiples de ellos, utilizamos 6 o 16. Como podemos ver, el producto solo soporta 3 funciones de código. Solo 3 funciones de RTU, de Modbus RTU. Solo soporta 3 funciones. Muy bien, vamos a abrirlo. Volvemos a nuestro DSI. Y acá nos dice, los parámetros de configuración, un momento voy a colocar que es la página 127, página 127 para retornar. Y veamos, ¿cuál es la fuente de arranque? El parámetro 36. La fuente de arranque tiene que ser configurada a 5 para hacer RS485. La referencia de velocidad también tiene que estar fijada en 5 para RS485. Veamos la página 3. Fuente de arranque, número, si le doy el valor 5, puerto COM, que es para el DSI. Con puerto COM puedo utilizar ¿qué protocolo? Modbus RTU. P37 lo dejamos en rampa. Y el 38, que es la referencia, para P40, con el puerto COM. Pregunta, con el puerto COM, ¿qué protocolo podemos utilizar? Con el puerto DSI que aparece en PowerPoint, ¿qué protocolo podemos utilizar? Si vemos DSI es un variador, ¿qué protocolo se puede utilizar? Brevemente en el chat, por favor. Si ven DSI es un variador, ¿qué protocolo pueden utilizar? Sería Modbus RTU, ¿correcto? Recording in progress. Sí, sería Modbus RTU. Regresamos y nos dicen cuál es la velocidad de transmisión con el parámetro A103. Recordar que la velocidad de transmisión de datos tiene que ser la misma para todos los dispositivos. Tanto maestros como esclavos tienen que tener la misma velocidad. Vamos a utilizar el número 3 que hace referencia a 9600 baudios. Baudios quiere decir que en un segundo va a transmitir 9600 bits. Sí, vamos a configurarlo como 3. Vamos a dejarlo en default. Tenemos que configurar el nodo, la dirección. 104 es el nodo. Vamos a dejarlo que sea la dirección 100 por el momento. Tenemos de 1 a 247. Tenemos que también configurar, en caso de pérdida, podemos configurar alguna parte. Podemos colocar fallas por default o que separe el variador. Por un momento dejaré que esté en falla. El tiempo de pérdida de comunicación, les recomiendo que lo coloquen 2 segundos hacia arriba. 5 segundos es un muy buen valor. Podemos trabajar con 5 segundos, ya que si durante 5 segundos no tenemos una respuesta, quiere decir que hemos perdido la comunicación. Y lo más importante también, fuera de la velocidad, la dirección, es el formato de comunicación. El formato de datos, vamos a utilizar RTU, 8 bits, sin paridad y un bit de stop. Muy bien, si hacemos un pequeño resumen de los parámetros, obtenemos que para poder hacer una implementación rápida necesitamos el 5, fuente de arranque, 5 en P38, 3 a 9600 baudios, 3 que significa 9600 baudios, ¿de acuerdo? Fijamos en 3 el A103, A104 en 100, 0 en A105, 5 en el parámetro A106, que son 5 segundos antes de que se pierda la comunicación, y el formato de datos 0, que hace referencia que es RTU, 8 bits de datos, sin paridad, y un bit de stop. Ok, veamos cómo se hace la configuración. Permítanme un momento, por favor. Voy a dejar de compartir mi pantalla, y voy a compartir desde mi celular. Un momento, por favor. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se ve bien la pantalla de la cámara? No se ve. ¿Pueden ver mi cámara en este momento?
¿Sí pueden verla? No se ve, no se logra ver. Sí, no se ve. A ver, voy a fijarlo. Necesito que fijen el usuario que dice Sebastián Samata, que lo fijen a su pantalla, por favor. El participante que dice Sebastián Samata, fíjenlo, me confirman si pueden ver el video de Sebastián Samata. ¿Sí lo pueden ver? Sí se ve, che. Ok, muy bien. Quiero que presten atención ahí. Voy a apagar mi micrófono acá. Ok, ¿me escuchan bien? ¿No se escucha interferencia? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Se escucha bien, se escucha bien. Muy bien. Acá tenemos nuestro variador. No sé si pueden ver los números. Creo que no mucho, ¿no? No se ve No se ven los números. Sí, creo que es por la cámara misma que tengo. A ver, un momento, voy a probar con otro equipo. Un momento, por favor. Si me acerco, tampoco, ¿no? No, Voy no a sé. bajar la cámara. Voy a probar otra cámara. Un momento, por favor. Y que ahí se ve mejor, ¿ah? Muy bien. Ya se ve mejor, ¿no? Voy a apuntar mi cámara. Voy a enfocar un momento acá en la PC. ¿Listo? Ok, me tengo que acercar bastante, así que probablemente no vean mucho el proceso. ¿De acuerdo? Acerca bastante actualmente. Y voy a ir al parámetro P. Estoy presionando un botón que se llama Escape. Presiono Escape nuevamente y puedo cambiar el D. Voy a ir a la parte de parámetros. Presiono Select. Y voy cambiando hasta el parámetro 36, que tiene que estar en 5. Presiono un botón de Enter y está ahí en 5 actualmente. Un momento voy a ver si con una mejor luz, un poco mejor. Permítanme un momento, por favor. Listo, lo vemos. ¿Se ve mejor? Algunas teclas, ¿no? Pero el número como que se pierde un poco. Ok, está en 5. ¿Se ve que está en 5 el parámetro? Es el parámetro 36. ¿De acuerdo? Vamos a ir al parámetro 38, que también tiene que estar en 5. Ingresamos con el botón de Enter, que ven acá. También está en 5. Muy bien. ¿Qué otro parámetro tenemos? El A102, ¿correcto? Presionamos Escape y buscamos la letra A. Select y vamos manteniendo presionado hasta llegar al parámetro 102. A102. ¿Ok? Bajamos, pasamos un poco. A103, está en 3. A104, que es la dirección del nodo. La dirección del nodo es 100. El formato 0. Y sabemos que en este caso la velocidad está en 9600. Ok. Cada vez que nosotros cambiemos, en este caso la dirección, tenemos que apagar el variador. Yo voy a dejar la llave del variador un momento. Cada vez que cambiemos la dirección del nodo, en este caso la dirección de nuestro variador PowerFlex 40, la apagamos un momento y volvemos a encender. Es la recomendación directa del fabricante, tanto para variadores PowerFlex 525, 40 o 755, si vamos a utilizar Modbus RTU. Actualmente más se usa en el protocolo Ethernet debido a la integración más rápida que tiene. No es extrañar que los variadores hoy en día, en la serie de Allen Bradley, podemos hacer una mejor integración utilizando Ethernet IP. Por otro lado, es más común en lo que serían los mercados de implementación más seguras, como lo que sería Profinet o Profibus DP o PA. Muy bien, vamos entonces a ver, sé que en la parte de laboratorio ustedes van a venir y se hace la configuración, no hay ningún problema.
Aquí pueden ver el terminal. Aquí está el terminal que estamos utilizando. Estoy utilizando un cable de red clásico y un conversor RS485. Y aquí podemos ver el cableado que tiene. Tenemos acá nuestro motor eléctrico que vamos a ensayar el día de hoy. Bien, estimados, voy a detener un momento mi cámara y mi micrófono para volver a la presentación. Retomamos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha Se bien? ¿Me escucha. confirmo? Sí, no se escucha ruidoso, nada por el estilo, ¿correcto? No se escucha eco, nada, ¿verdad? No, está bien. Perfecto. Muy bien, estas son las listas de parámetros. Ustedes en su laboratorio van a configurar el variador para Flex 40 como el 525. Si ustedes entienden el pago Flex 40, el 525 lo hacen solos. El manual es similar. Muy bien. Vamos, ¿hay alguna pregunta respecto a los parámetros? ¿Alguna pregunta respecto a los parámetros que hemos configurado? ¿Alguna pregunta antes de proceder? Eso cuando, buenas noches, cuando programa esos valores nada más los parámetros y los otros parámetros, en qué valores quedan? Basta con esto para que puedas registrarlo. Lo que sí debes configurar es los parámetros del motor, ¿no? Nosotros ya le damos con el motor ya parametrizado. Solo tienen que hacer la configuración de control. Tienen que leer la placa del motor para poder parametrizarlo. Que en este caso es el P31. En este caso, la frecuencia con la que trabaja, el voltaje, la corriente, la mínima frecuencia y la máxima frecuencia. Estos son los parámetros que tienes que configurar. El 31, 32, 33 y el 35. Actualmente yo estoy utilizando 220 y estoy utilizando 60 Hz y lo máximo que tiene es una cantidad limitada de frecuencia. Y ya con los parámetros del motor ya se van a encontrar previamente configurados en su laboratorio. Lo que no va a estar configurado sería la parte de control, si se hace mediante terminales, si se hace mediante Ethernet, si se hace mediante DCI, eso lo pueden configurar ustedes en el laboratorio. ¿Sí? Pero estos parámetros ya están previamente configurados en base a la placa. Nosotros configuramos lo demás, que sí o sí es necesario, pero recuerden que los variadores tienen que configurar el voltaje de trabajo, la frecuencia de la línea, en este caso la corriente, la frecuencia mínima y máxima. Para el 40 son estos valores, sin embargo para el 525 también le pide los polos. Muy bien, estimados, ¿alguna otra pregunta? Y dije, una consulta, Sí, claro. solamente para PowerFlex, pero es la misma data cuando queremos configurar un Schneider o un Siemens. En el caso de Schneider tienes que verificar cuáles son los registros. Nosotros en nuestro curso de variadores tenemos en el módulo 2 todo lo que es variadores de la marca Delta, Schneider, Siemens, Danfoss, PowerFlex. En el módulo 2 de nuestro programa de variadores haces control PI y haces enlace por Modbus RTU. Si te interesa eso, puedes verlo con un curso corto para que solo te enseñen a enlazar, a hacer la parametrización de los variadores para control PI y lo que sería enlace mediante Modbus RTU. Si tu interés es de otras marcas, te sugiero llevarlo como un curso corto. Ya, y que entonces eso sería ya un adicional, ¿no? O sea, otro curso adicional. Sí,
Sí, tenemos, lo puedes pedir como un curso corto y solo ver lo que sería Modbus RTU y configuración control PI de todas las marcas que tenemos. Delta, Danfoss, ABB, Siemens, Allen Bradley. ¿Qué más tenemos? Y no, esas son todas las marcas. Tenemos esas cinco o seis marcas tenemos en total. Sí, las tres que mencionó, el ABB, el Schneider y el Siemens, creo que son los más tradicionales, ¿no? Que más se encuentran en el mercado. Correcto. Nada, ¿no? Sí, tal vez el curso sea de tu interés y lo puedes llevar con un curso corto, cosa que lo llevas de manera rápida y con esta sesión de Modbus ya tienes una muy buena base, se te va a hacer fácil entender los otros manuales. Ya dije, bacán. Eso sí, voy a pedir por interno, pido la información entonces. Sí, no te preocupes, vamos a continuar la sesión. Muchas gracias, estimado. Bueno, estimados, empezamos lo que serían los juegos. Voy a hacerlo desde cero, voy a abrir el software desde cero para que lo puedan ver. Actualmente estoy utilizando un conversor Telemecanic. Estoy utilizando un conversor de Schneider de telemecánica, conversión de puerto de RJ45 a USB. Estoy utilizando esta parte para comunicarme mediante Modbus Pool. Ok, tenemos nuestro Modbus Pool. Ya nosotros hacemos la instalación del software, no se preocupen. Vamos a hacer el primer paso, conexión. Yo creo que no estoy completamente... Sí, estimado. ¿Ese cable también se puede fabricar o es necesariamente comprarlo? Porque yo he visto también que fabrican los cables. O sea, uno mismo lo puede fabricar según los pines. Sí, lo puedes fabricar si tienes el terminal. Normalmente necesitas un conversor de RS485 a serial. Claro, tiene un conversor y sí ese cable también se puede soldarlo con con DB9 con un puerto USB. Lo puede hacer también. Recuerda que RS485 trabaja con voltajes distintos al USB. Entonces ahí no se podría hacer. No sería solo el cableado mismo. Tendrías que convertir el protocolo de transmisión y de la capa física. Recuerda que tanto el RS232 como 485 oscila, el voltaje de transmisión de datos es distinto al de USB. No, ok, bacán, buen dato. Encantado, estimado. Lo que sí puedes hacerlo, armar tu propio cable, es como para los terminales DCI, porque como solo son dos hilos, no hay problema. Puede ser un RJ45 o ponchar tu propio cable, que es el que habíamos mostrado en la PPT. El que puedes preparar, es este. Este lo puedes preparar tú solo. No, bacán. No te lo puedes preparar. Teniendo en cuenta... Sí, solo tienes que tener en cuenta que utilizas 4 y 5, nada más. 4 y 5. Y mira los colores que están asociados, ¿sí? Solo mira la PPT y con eso ya te da una idea de cómo puedes armar. Ya, bacán. Ya dije, muchas gracias. Encantado. 485 más por ¿no? Dígame. ¿En qué protocolo sería eso, dije? El protocolo de Modbus es RS485 a nivel físico. Ok. Ya dije, bacán. No hay problema. Gracias. Encantado. Muy bien, continuamos. Como pueden ver, no hay conexión. Tenemos que hacer la conexión. Damos clic en la parte superior para hacer la parte de conexión. ¿Pueden ver mi pantalla o no pueden ver la otra pantalla de Modbus Pool? Voy a volver a compartir. ¿Pueden ver ahora sí mi pantalla de Modbus Pool? Sí, se ve. Ok. Vamos a la opción que dice Connect, que está en la parte superior. Sí, vamos a ir a darle en Connection. Vamos a darle clic en Connect y tenemos que establecer puerto serial, el COM donde está nuestro telemecanic, que es este puerto. La velocidad en audio tiene que coincidir con la velocidad que hemos configurado. ¿Qué velocidad configuramos? 1900. 9600. ¿Sí? Hemos configurado 9600 vatios, 8 bits de datos, no hay paridad y un bit de stop. Este es el formato de datos que le habíamos dado. ¿Ok? Simplemente le damos clic en OK y ya se encuentra configurado
coincide 9600 vatios, RTU 8 bits, no paridad y un bit de stop. ¿Listo? Ahora dice que todavía no hay comunicación. Nos falta algo importante. ¿Cuál es la dirección que vamos a escribir? Nos falta ese dato importante. ¿Cuál es la dirección que vamos a escribir? Disculpen. Y que ahí en la pantalla, no sé, cuando ya hay comunicación, nos debería dar una trama, ¿no? Sí. Actualmente no la hay porque todavía no sé qué direcciones debo escribir. Claro, claro. Ajá, sí. Ahora vamos a ir hacia esta parte. Escritura de comandos. ¿Sí? Si queremos arrancar nuestro variador, tenemos que escribir a nuestra dirección 8193. Ojo, estamos utilizando la función 3, 6 o 16. Entonces, 3, 6 o 16 está en el rango de 40.001 hasta los 60.000. ¿Correcto? Entonces, profe, si es 40.001, ¿por qué dice acá 8192? Ok, miren, acá tenemos varios bits, ¿correcto? Tenemos varios bits. El primer bit es el 0, es para, si está en 1, para. Si está en 0, no para. El bit 1 arranca el variador y el bit 0 no lo arranca. El bit 2 es para el jog, el bit 3 para clear false, 4 y 5 su combinación permite el forwards o reverse. Veamos, ¿cómo interpretamos esto en decimal? Sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Para arrancar el variador tenemos que escribir un 1 en el segundo bit, que en decimal es 2. Veamos nuestra calculadora para poder hacer, supongamos que queremos escribir en dirección forward, inicie. Forward y que inicie. Escribimos que es el 0, 1, 0 y luego agregar 0, 1, ¿correcto? Tenemos que escribir este valor. ¿Cuánto es en decimal? Podemos utilizar la calculadora rápidamente. Calculadora. Estamos en modo programador y escribimos en binario 10, 10. Y en decimal, ¿cuánto es? 10. ¿Ok? Y si fuese reverse, sería 0, 1 para arrancar. El bit 2 lo colocamos en 0. El bit 3 también en 0. Y el 4 y 5 colocamos en 10. ¿Correcto? 4, 5, 3, 2, 1, 0. Ok, vamos a ver cuál sería el comando. Sería, vamos a hacer en la calculadora, sería 10. Vamos a limpiarlo un momento. Sería 10, 0, 0, 1, 0. En decimal, 34. O sea, con 34 arrancamos en reversa. ¿Y con qué otro, y con qué número en forward? Vamos, 1, 0, 0, 0. Y en forward es 0, 1. Sería 10, perdón, acá 10, 0, 10. 10, 0, 10. 10, 0, 10. Que sería 18. 34 para reverse, 18 para forward. Probemos, ¿y qué registro? Es el 8192. Pero realmente no es 8192. ¿Cuál sería realmente? Vamos a hacer el setup. Read write definition. La dirección del esclavo es 100. Vamos a hacer una escritura de un único registro, single. Cantidad 1. Y es 8192. ¿Correcto? Veamos. 8192, realmente en el con una aplicación de PLC sería la dirección 48.193. Correcto, se le suma 40.001. De esa forma trabaja. Aplicamos y le damos OK. Y voy a arrancar el variador en forward escribiendo 18.
Ok, actualmente me aparece una falla. Voy a corregirla. Cuando me aparece falla, tengo que escribir 8 para limpiarlo. Listo. Y ahora voy a escribir en este caso. Vamos a arrancarlo con el número 2. Muy bien, ya se encuentra arrancado. Podemos también darle formato de bit, darle functions en display, binary, show binary. Y damos clic acá. Está en 1. Y acá tenemos el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para darle en reverse, tenemos que estar el 1. Y de esta forma podemos cambiar la dirección. Y podemos darle acá, si este es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Darle la otra opción para cambiar el sentido. Podemos darle en este momento que está en reversa. Vamos a display y podemos cambiarlo para que se vea de otra forma. Vamos a consignment 18. Damos 34 y cambiamos la dirección. Vamos a ver nuestro motor, cómo funciona. Es que al final esos valores no va a dar la velocidad o es para... No, esto es solo para cambiar el sentido de giro. No sé si pueden ver mi cámara un momento. ¿Pueden ver la cámara del participante Sebastián Somata? ¿Pueden verla? Sí, pueden ver la cámara de Sebastián Somata, del participante Sebastián Somata. ¿Pueden ver su cámara? ¿La pueden ver? Ok, voy a ejecutar el comando 18 y veamos si va a cambiar la dirección de giro. Véanlo bien, por favor. Y gira hacia el otro lado, ¿correcto? Ahora queremos escribir dos registros, ¿no? Tanto el comando como lo que sería la velocidad. Vamos a connection, perdón, a setup, y vamos a escribir múltiples registros. 8192, y digo quiero escribir dos registros. Sería 8192 y 8193. Aplico y le doy OK. Vamos a darle acá el bit de 1 para pararlo. Paramos. Voy a escribir acá en lo que sería en Hz, en Power 40 se multiplica por 10. Voy a darle 30 Hz, que sería 300, y voy a arrancarlo mediante el 2. Muy bien, vean la cámara del participante Sebastián Samata, por favor. ¿Pueden ver cómo que está girando? ¿Sí? ¿Se ve bien? Por favor, me confirman. Ahora voy a aumentar la velocidad a 50 Hz. ¿Sí? ¿Aumentó? Ahora vamos a bajar la frecuencia, vamos a darle 12.5. ¿Sí? ¿Se ve el cambio de velocidad? ¿Participantes todos? ¿Me confirman, por favor, si vieron el cambio de velocidad? Sí, me confirman por... ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a leer los valores. Podemos abrir un file, new, y la pregunta es, ¿qué valores debemos leer? Bueno, yo necesito leer los valores de los parámetros. Vamos a ver qué parámetros necesitamos. Veamos. Veamos qué parámetros necesitamos. Vamos a buscar los parámetros. El D también se considera un parámetro. Por ejemplo, si quiero ver la frecuencia de salida, sería desde el parámetro 1
hasta el parámetro cuadro. ¿Qué cantidad hay? Hay 1, 2, 3 y 4 parámetros. Voy a leer 4 parámetros. Vamos a Modbus. Selecciono Modbus Pool 2, Setup, la dirección que es el 100. Vamos a leer registros, que es la función 3. Definimos que es la dirección desde el parámetro 1 y vamos a leer 4. ¿Correcto? Aplicamos y le damos OK. Sí, veamos, vamos a hacer un cambio. Vamos a agregar, vamos a minimizarlo de esta forma para que puedan ver el cambio. ¿De acuerdo? Y vamos a marcar la velocidad aquí hasta 50 Hz. Perdón, sería 50 Hz sería 500. Ahora sí. ¿Listo? Y ahí pueden ver la corriente que consume y el voltaje actual. La corriente es el parámetro, el 3, y el 4 es la salida de voltaje. Como acá tiene 2 puntos decimales, tenemos que dividir el valor entre 100. ¿Sí? El valor entre 100 y el voltaje el valor entre 10. Si sería acá entre 100, sería 0.661, y el voltaje solo entre 10, que sería 174.3. Podemos cambiar la velocidad, por ejemplo, hacer una curva de velocidad. Vamos a Display, Link to Chart, serie 1. Vamos acá a la opción de Real Time Charting. Vamos a darle que el valor máximo sea 600. Ok, damos OK, aplicamos e iniciamos. Ok, vamos a ver en settings porque nos está viendo. Aplicamos y vamos a hacer un cambio. Está en 500, vamos a escribir 125. Muy bien, ya podemos verlo. Ok, bajando gradualmente. Ok, vamos a dar al settings. Queremos ver realmente el valor. Sería el valor 1. Vamos acá a Display, Link to Chart, series 2. Vamos a nuevamente a nuestro display, damos clic en Start. Vamos en Settings, aplicamos. Ok, aquí tenemos el comando. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle 450. Y vemos cómo el comando ha aumentado. Y se va dirigiendo al valor. Esta es la curva de velocidad. Bien, estimados, con esto hemos culminado la sesión de hoy. Si tienen dudas o consultas, lo pueden hacer en este momento. ¿Alguna duda o consulta? Una consulta, por favor. Sí, claro. ¿Este software que está utilizando lo puedo utilizar con cualquier marca? Sí, con cualquier marca. Con Schneider, Siemens, siempre y cuando sea Modbus, RTU o TCP/IP, puede utilizar este software con cualquier marca que soporte Modbus. Ya, perfecto, gracias. Encantado. ¿Hay alguna otra pregunta, duda o consulta?
Voy a tomar un pequeño screen donde salen ustedes. Okay. Sus nombres y la cosa, antes que se pase más rápido. Entonces, ¿listo? ¿Alguna consulta adicional, estimados? Tal vez acerca del manual. Sí, también ustedes pueden leer en este valor, en este registro pueden leer las fallas. Pueden leer el feedback utilizando el registro 8451. O pueden leer el status. También lo pueden leer el status de esta forma. Si es lectura, utilizan código 3. ¿Alguna pregunta adicional que tengan antes de culminar la sesión del día de hoy? Sí. Si no hay dudas o consultas, podemos dar por culminada la sesión de hoy. Les recomiendo leer el manual de PowerFlex 525 sobre el apéndice C el día que vengan a hacer su práctica de laboratorio. Por favor, la siguiente sesión llegará un poco temprano porque el manual de Yokogawa sí es mucho más extenso. Son como 5 manuales, así que solo vamos a citar el de Red. Y por favor les pediría bastante que puedan asistir temprano el día de Modbus TCP/IP. Para poder aprovechar el tiempo de cómo escribir y leer los datos. Bien, estimados, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Espero que la sesión haya sido de su completo agrado y nos vemos en una siguiente sesión de Modbus TCP/IP la siguiente semana. Voy a dar por culminada la sesión